Bienvenidos a un mundo lleno de misterio y suspense, un mundo donde se entrelazan los hilos de crímenes reales que han desconcertado al mundo y despertado su curiosidad. Aquí, nada es lo que parece, cada historia oculta secretos y cada crimen abre puertas a preguntas sin respuesta. En nuestro canal no solo narramos los crímenes, profundizamos en sus detalles, seguimos las pistas, escuchamos los testimonios y revelamos verdades que pocos se atreven a contar. ¿Cómo puede una vida ordinaria transformarse en una tragedia inolvidable? ¿Quién está detrás de los crímenes que han cambiado el destino de víctimas y culpables? Estas no son historias de ficción, sino la aterradora realidad que podría estar más cerca de lo que imaginamos. Desde casos famosos hasta crímenes sin resolver, los acompañaremos en un viaje fascinante que desafía la lógica, despierta la curiosidad y plantea interrogantes. ¿Están listos para descubrir el lado oscuro de la realidad? Si buscan relatos reales que hielan la sangre y estimulan la mente, únanse a nosotros ahora, donde la oscuridad revela sus secretos. En 1985, el pequeño pueblo de Manitowoc despertó con una noticia escalofriante que sacudió sus cimientos. Penny Birnchen, una mujer muy querida en la comunidad, fue brutalmente atacada mientras regresaba de la playa del lago. El incidente ocurrió en una zona tranquila, sin testigos presenciales, lo que puso a la policía bajo una enorme presión para resolver el caso rápidamente. Mientras el pueblo hervía de indignación, los investigadores buscaban desesperadamente un nombre que pudieran presentar para calmar la tormenta. En medio de esta tensión, surgió el nombre de Steven Avery. No era un hombre conocido por una mala reputación, pero era lo suficientemente diferente como para convertirse en sospechoso. La policía, que no tenía pruebas materiales contundentes, se basó en el testimonio de Penny, quien afirmó haber identificado a Steven como su agresor. Todas las demás pruebas fueron ignoradas, incluidas las declaraciones que confirmaban que Steven estaba lejos de la escena del crimen en el momento del ataque. En la sala del tribunal, Steven permaneció atónito, rodeado de acusaciones que no sabía cómo refutar. El juicio fue breve, casi como una obra de teatro con un final ya escrito. El abogado de oficio que lo representaba no contaba con los recursos necesarios para realizar una investigación exhaustiva. Cuando el juez dictó sentencia, Steven sintió que el mundo entero se desplomaba sobre él, 32 años de prisión. Para su familia, el veredicto fue como una declaración de guerra contra la verdad. En el pueblo, las miradas hacia ellos estaban cargadas de desprecio, como si fueran cómplices del crimen. De la noche a la mañana, Steven pasó de ser un hombre común con una vida tranquila a convertirse en un delincuente despreciado. En sus primeros días en prisión, trató de comprender cómo había terminado allí. Todo lo que sabía del mundo exterior se desvanecía con el paso del tiempo, mientras vivía en un aislamiento casi total. Entre los muros fríos de su celda, Steven inició un viaje lleno de sufrimiento y soledad. La cárcel era un mundo diferente, despiadado, donde la humanidad se pierde y solo sobreviven los más fuertes. Tenía que enfrentarse a amenazas diarias, especialmente después de ser etiquetado como violador. En el mundo de la prisión, ese era el peor estigma que alguien podía cargar. Cada día, Steven se despertaba con el sonido de las puertas metálicas cerrándose. La comida era escasa y, en la mayoría de los casos, incomible. Sin embargo, el dolor emocional superaba cualquier sufrimiento físico. En una de sus cartas, escribió: "No estoy aquí porque sea culpable, sino porque el sistema decidió que lo soy. Esto no es una prisión, es un infierno abierto". Escribir se convirtió en su única forma de mantener la cordura. Llevaba un diario en el que describía cada momento de sus largos días tras las rejas. Las cartas a su familia estaban llenas de palabras de esperanza, aunque en el fondo sabía que salir de esa pesadilla parecía imposible. Su familia, pese a todas las dificultades, nunca lo abandonó. Lo visitaban con regularidad, llevándole pequeñas historias del pueblo para mantenerlo conectado con el mundo exterior. Sus padres, a pesar de su avanzada edad, continuaron visitándolo, aunque cada encuentro los dejaba destrozados. Con el paso de los años, Steven comenzó a perder la esperanza. Leía noticias sobre los avances en la tecnología del ADN y se preguntaba, ¿podría ser esta la clave para liberarlo? Pero no se atrevía a soñar demasiado. Aún así, había algo dentro de él que se negaba a rendirse. Un día, escribió en su diario: "No permitiré que estas paredes me derroten".
Pueden encerrar mi cuerpo, pero mi alma sigue buscando justicia. Esas palabras marcaron el inicio de una nueva etapa de resistencia. Tras 18 largos años entre rejas, en 2003 llegó el momento que Steven ni siquiera había imaginado en sus sueños más optimistas. Gracias a los avances en la tecnología del ADN, su equipo de defensa logró demostrar que el verdadero culpable no era Steven Avery, sino un agresor en serie llamado Gregory Allen. Allen, conocido por la policía por su historial delictivo, debería haber estado bajo vigilancia, pero había permanecido libre todos esos años. Cuando Steven salió de prisión, sus emociones eran un torbellino entre la alegría y la tristeza. Había recuperado su libertad, pero los años perdidos nunca regresarían. De pie frente a los medios, declaró: "Me robaron la vida, y ahora me devuelven algo que no se puede compensar". Steven regresó a su pueblo, pero descubrió que el mundo ya no era el mismo. Algunas personas lo veían como una víctima de un sistema corrupto, mientras que otras seguían mirándolo con desconfianza. Incluso su familia, a pesar del profundo amor que sentían por él, luchaba por adaptarse al hombre que había regresado después de tantos años. Decidido a buscar justicia, Steven presentó una demanda contra las autoridades locales, exigiendo una indemnización significativa por los años que pasó en prisión. Para él, la demanda era más que una simple búsqueda de reparación, era un desafío al sistema, obligándolo a reconocer su error. En 2005, mientras Manitowoc comenzaba a recuperar su calma habitual, la desaparición de la joven fotógrafa Teresa Halbach sacudió todo nuevamente. Teresa, quien trabajaba para una compañía de fotografía de automóviles, fue vista por última vez en la propiedad de Steven Avery. Ese día marcó el comienzo de una nueva pesadilla. En pocos días se encontraron restos óseos quemados en la propiedad de Steven, junto con algunos objetos personales pertenecientes a Teresa. De repente, la policía se vio frente a una evidencia que parecía irrefutable. En lugar de investigar con cuidado y precisión, las autoridades se apresuraron a señalar a Steven como el principal sospechoso. Para él, era como si la prisión hubiera regresado, pero esta vez fuera de sus muros. Las investigaciones comenzaron bajo una amplia cobertura mediática. La llave encontrada en la casa de Steven, que supuestamente pertenecía al coche de la víctima, no apareció sino después de múltiples registros, lo que levantó sospechas sobre la imparcialidad de la investigación. El análisis de ADN que lo vinculaba al crimen se realizó en circunstancias misteriosas, con dudas sobre cómo se manejaron las muestras. En medio de esta tormenta, surgió el nombre de Brendan Dassey, sobrino de Steven. Brendan, de tan solo 16 años, era un joven sencillo con discapacidad intelectual. La policía lo utilizó como el testigo perfecto contra su tío, intentando cerrar el caso a cualquier costo. En un intento desesperado por incriminar a Steven, la policía llamó a Brendan para interrogarlo. El joven se sentó en una sala de interrogatorios, rodeado de investigadores capacitados que aprovecharon su ingenuidad y falta de experiencia. No había abogado ni tutor presente para protegerlo. Durante largas horas de interrogatorio, los oficiales le hicieron preguntas complejas y cuando no daba las respuestas que querían, continuaban presionándolo hasta obtener una versión que respaldara la acusación contra Steven. En los videos de las grabaciones, Brendan parecía confundido y asustado, moviéndose inquieto en su asiento y dando respuestas contradictorias. Sus palabras eran a veces ambiguas, otras veces carentes de lógica, reflejando su incapacidad para comprender la gravedad de la situación en la que se encontraba. En un momento, dijo: "Puedo volver a casa después de esto. Tengo tarea que hacer". Esa frase por sí sola era prueba suficiente de que no entendía las consecuencias de sus declaraciones. A pesar de ello, la policía usó las confesiones de Brendan para reforzar su caso contra Steven. En el juicio, la fiscalía se apoyó en gran medida en su testimonio para condenar a su tío. Sin embargo, el equipo de defensa argumentó que el interrogatorio había sido ilegal y que la policía ejerció una presión psicológica extrema para obligarlo a confesar. Pero esos argumentos no fueron suficientes para salvar a Brendan del veredicto del tribunal. Brendan fue condenado a cadena perpetua, al igual que su tío. Para su familia, esa sentencia fue otra tragedia que se sumaba a su sufrimiento. Veían a Brendan como un joven inocente que no comprendía las complejidades legales de su situación. Un día había soñado con convertirse en luchador profesional, pero sus sueños se desmoronaron bajo el peso de un sistema implacable.
En 2015, Netflix cambió el panorama al lanzar una serie documental titulada Making a Murderer. La serie se centró en el caso de Steven y Brendan, destacando los errores en las investigaciones, las presiones policiales y las evidentes lagunas en las pruebas. Millones de personas en todo el mundo vieron los episodios y se enfrentaron a una historia de injusticia judicial profunda. La serie no fue solo una recopilación de hechos, fue una invitación a cuestionar el sistema de justicia. La gente reaccionó de maneras sin precedentes. El caso de Steven y Brendan se convirtió en tema de conversación global y comenzaron campañas en línea exigiendo la reapertura de su caso. A pesar del interés mundial y la presión popular, el destino de los dos hombres no cambió. Steven y Brendan continúan cumpliendo sus sentencias de cadena perpetua, mientras las preguntas sobre su inocencia o culpabilidad permanecen sin respuesta. La historia se ha convertido en un símbolo de los debates sobre la integridad del sistema judicial y el impacto de las presiones sociales en la justicia. La historia de Steven Avery no es solo la narración de un hombre acusado de un crimen. Es un relato sobre un sistema judicial que puede fallar y sobre las vidas de las víctimas que cambian irreversiblemente por errores que quizás nunca se corrijan. Para algunos, Steven y Brendan son pruebas vivas de la corrupción judicial. Para otros, siguen siendo un enigma cuyas piezas aún no encajan del todo. La pregunta que queda sin resolver, ¿puede ser la verdad la mayor víctima en ocasiones? Así concluye la historia de Steven Avery y Brendan Dassey. Una historia llena de sufrimiento, intriga y misterio. Pero en realidad no es solo una historia, es un espejo que refleja las fallas del sistema judicial y nuestras dudas sobre la justicia. ¿Fueron realmente culpables o son víctimas de un sistema que falló en buscar la verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Steven y Brendan merecían su destino? ¿O hay un misterio que aún no se ha revelado? Queremos leer sus opiniones en los comentarios. Y no olviden, si desean seguir descubriendo más historias reales que dejan sin aliento y hacen reflexionar, suscríbanse a nuestro canal ahora. Activen la campanita para recibir notificaciones de nuestro contenido más reciente, y no olviden apoyarnos con un me gusta, y compartiendo el vídeo con aquellos que disfrutan explorar las profundidades de la verdad. Estamos aquí para contar historias, y ustedes, para descubrir la verdad. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en la próxima historia.